La culpa, nuestro implacable juez. Son muchas las personas que hemos escuchado que llaman a esta emoción de esta manera, sentenciándonos con un castigo inmerecido. Realmente estoy segura que a muchos de nosotros nos ha llegado ese sentimiento de culpa, lo cual afecta nuestro entorno, nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestras propias experiencias. Así es que todo esto viene o influye ese sentimiento de culpa de las creencias, de cómo nos formamos, de las experiencias que vivimos. Bueno, y hoy este tema lo vamos a tratar con Claudia Mónica Ocampo, coach profesional, médica. Vamos a profundizar un poco en esa emoción que a veces nos agobia y no nos permite estar tranquilos. Claudia Mónica, bienvenida. Muchísimas gracias. Realmente este tema para mí es de vital importancia porque lo estoy trabajando. Lo estoy trabajando porque identifiqué que a lo largo de mi vida he cargado con muchas culpas. De hecho, como madre lo hice durante mucho tiempo y creo que a muchas personas nos pasa y definitivamente es algo de lo cual nos debemos liberar viajeros para poder viajar más fluidos y más sueltos por la vida, porque realmente a veces eso que tú decías, esa sensación que nos agobia, no es tan placentera. Entonces vamos a encontrar aquí unos tips súper chéveres de cómo liberarnos de esta culpa. Claudia, creo que sí es muy importante como tú lo dices, porque definitivamente a veces cargamos esa maleta tan pesada, sí, pero es por ese sentimiento, ni siquiera por lo que podamos generar en las otras personas, sino nosotros mismos, por lo que nos empieza a generar algunas acciones o decisiones o palabras que utilizamos en todos nuestros roles, como tú lo dices. Así es que me gustaría que empezáramos entonces definiendo qué es la culpa y cuáles son como de sus síntomas para empezar a detectar, sí, esto es un sentimiento de culpa. Exactamente. La culpa es una sensación interna permanente por haber hecho algo malo, ya sea a una persona o haber infringido la ley o haber violado un principio ético, y nos genera un disconfort permanente. Cuando tú hablas de síntomas, podríamos decir más que ¿cuáles son esas sensaciones que estamos sintiendo? Sentimos angustia, frustración, remordimiento, incluso a veces rabia. Y hay algo más adicional y son esos pensamientos permanentes, improductivos, como esa rumiación que nuestra mente constantemente está como volviendo la película y haciendo que nos sintamos cada vez mucho peor. De hecho, disminuye nuestra valía personal, nos sentimos inseguros, empezamos a tener como mucho miedo al reproche de los demás, a tener inseguridades. Así que mira el contexto que yo te estoy poniendo aquí sobre la mesa, entonces definitivamente sí es algo que debemos trabajar para liberarnos de ella. Definitivamente no lo había visto desde esa perspectiva que tú nos presentas y sí, definitivamente se desencadenan una cantidad de emociones de esa sensación. Entonces, prestarle atención definitivamente es muy valioso para llevar una vida más tranquila, más liviana, más liviana. Y me gustaría que nos dijeran cuáles son esos momentos en los que aparece la culpa o cuándo nos aparece la culpa. Bueno, realmente la culpa aparece por acción u omisión, ya sea pasada, presente o futura. Y es allí cuando, tú lo decías, nuestro implacable juez aparece a dictar sentencia. Obviamente esta sentencia está basada en aquellos condicionamientos y en aquella conciencia social y moral que tenemos y en la cual hemos crecido, en donde nos dicen por aquí es el camino o por aquí no es. Pero definitivamente eso nos imparte un castigo. Este juez implacable nos pone un autocastigo, porque definitivamente sí. Somos nosotros. Y cuando hablamos de pasado, presente y futuro es aquello que o no hicimos o hicimos antes, o algo que estamos haciendo o no estamos haciendo en este momento, o algo que vamos a hacer o que tenemos pensado no hacer. Entonces,
todos estos escenarios son los que nos pones frente a esa sensación de culpa y que definitivamente, tú lo decías ahora muy bien, basada en nuestras creencias, en nuestra información del momento, en las circunstancias en las cuales estemos viviendo con esa persona o ante aquella situación, es la que nos empieza a generar un poco de disconfort y es el que debemos definitivamente tratar. Identificar entonces esos momentos donde aparece la culpa, me parece súper chévere que traigas esa línea de tiempo, porque a veces cargamos con unas cosas, o sea, que no tienen sentido, traemos una cantidad de cosas de que hice, no hice, que ya no puedes cambiar y aquí hay algo que me parece que es súper clave que sí debemos tener en cuenta aquí con este tema. Tú no puedes cambiar las experiencias del pasado, tú no puedes cambiar las situaciones que viviste, pero sí la interpretación que tú le des hoy a esa situación o a esa experiencia. Y las decisiones pasadas uno las toma con la información que tiene. Y en el momento que se tomaron eran válidas, claro, exactamente, pero siempre estamos buscando cómo darnos látigo, cómo me culpo, ¿por qué no lo hice? O si lo hubiera hecho. No. Y cuando pensamos en el futuro, muchas veces nos pasa que es de las experiencias de otros, de la experiencia del familiar, de la pareja, de si lo hizo, entonces si yo lo hago me va a pasar lo mismo. Entonces esa línea de tiempo me parece súper clave para desprendernos un poco como de eso, vivir el aquí, el ahora. Siempre vamos a tomar las mejores decisiones, buenas, malas, o más bien resultados. Exacto. Que nos acerquen o no a los resultados, pero definitivamente es con la información que tenemos. Así es. Clau, me gustaría que nos hablaras entonces, podríamos hablar desde esa línea de tiempo, no sé, si hay diferentes, o sea, si la culpa la podemos clasificar de formas distintas. Bueno, sí, ha habido diversas propuestas de psicólogos y psiquiatras que le han puesto diferentes nombres y yo pues para hacerlo más simple traje aquí solamente dos. O podemos tener una culpa tipo adaptativa o una culpa tipo desadaptativa. La adaptativa es la que deberíamos todos transitar porque es una culpa que nos prende el bombillo, que es como nuestra alarma y nos dice, cuidado que si te vas por este camino, no vas a sentirte bien, no es el deber ser, por ahí no es, e inmediatamente, o si ya lo hicimos aquello que consideramos que estuvo mal hecho, inmediatamente aparece, como él lo describe, se pone en marcha la conducta de ajuste y reparación. Entonces, esta conducta de tipo adaptativa es beneficiosa porque finalmente nos hace caer en cuenta o nos evita cometer el error, o si ya lo cometimos, por lo menos lo reparamos ahí mismo, y definitivamente andar libre de culpa es la posibilidad de tener este proceso adaptativo. Entonces ahí sí ya, bueno, yo lo reparo, lo ajusto, tomo distancia o doy las disculpas que debo dar o defino qué es lo que tengo que hacer en este momento y ya me voy libre de culpa, porque la intención es vivir libres de culpa, porque tú lo decías ahora, es una carga muy pesada que no tiene sentido seguir cargando. Claudia, me encanta esa clasificación que tú haces y bajo esa clasificación estás reafirmando lo que nos has hablado en otros espacios acerca de las emociones. No hay emociones buenas, no hay emociones malas, es cómo yo la tomo hoy a mi favor para posibilitarme. Yo como hoy, pues tomo partido de esa emoción, lo que me pueda generar, cómo me alerta lo que tú dices con respecto a la culpa. ¿Qué es lo importante? Reconocer y no quedarme allí. Exacto. O sea, identificar, bueno, esto es un sentimiento de culpa que me puede aportar para esto, aquello, lo otro, no sé qué, hacer los cambios, lo que tenga que hacer para que me posibilite, pero no quedarme allí. Exacto. Vivir en culpa todo el tiempo de todas mis acciones, decisiones, ¿cierto? Creo que es como lo más valioso. Y ahí va el otro tipo de culpa y es el de desadaptativo, es esa reacción que nosotros tenemos que nos trae esas dificultades y esos desórdenes emocionales que no nos permite fluir tranquilos y que definitivamente no es más
que el resultado de no hacernos responsables por lo que hacemos, ¿cierto? Preferimos cargar una culpa que hacernos responsables. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a ponerlo en la balanza, a ver qué es lo que más nos conviene. Total. Creo que eso nos lleva a que realmente trabajemos en esta emoción para identificar entonces en cuál me puedo clasificar, cómo la puedo gestionar. Entonces quisiera que nos cuentes cómo podemos trabajar en esa emoción. Bueno, ese me parece, y yo pienso que ha sido de los objetivos importantes de este programa Sin Límites, este viaje interior, y es traerles a todos ustedes viajeros como los tips o el paso a paso de cómo hacer para cambiar las cosas, porque nos quedamos con la información, pero nos quedamos como paralizados al momento de hacer. Entonces, para poder transitar la culpa, lo primero que yo debo hacer es conciencia de la situación que me está generando esa culpa. O sea, ¿qué hice yo o qué dejé de hacer? ¿Qué es lo que o qué estoy haciendo o qué dejé de hacer en este momento que me está generando esa culpa? O sea, eso es lo primero. Lo segundo que debemos hacer es aceptar que estamos con esa emoción de culpa y empezar a definir cuál es el aprendizaje, porque definitivamente, y lo hemos dicho en varios espacios, todas las emociones nos traen un aprendizaje. Entonces, ¿qué es el aprendizaje que nos está trayendo en este momento esta situación que debo resolver de fondo, de base, porque allí es donde parte el proceso de transformación personal que cada uno de nosotros debemos hacer? Lo otro que es importante es expresar lo que estamos sintiendo. Muchísimas veces, si tenemos la posibilidad de conversarlo con la persona, a veces incluso la interpretación nuestra es distinta a la de la otra persona y para ella no pasó nada, en cambio para nosotros pues nos montamos en el video y en la tragedia. Si no tenemos a la persona, igual expresarlo por escrito o conversarlo con un tercero, pero lo importante es sacar esa sensación de disconfort que tenemos dentro. Pedir perdón y reparar el daño también hace parte del proceso para poder transitar la culpa. Si nosotros vamos y definitivamente nos hacemos responsables y a la otra persona se lo decimos a los ojos, eso va a cambiar mucho, incluso la reacción de la otra persona y el sentir del otro, ¿cierto? Que usualmente es con quien nos sentimos culpables. Hacernos responsables 100%, Paula, esto es un tema que yo creería que es tema para otro capítulo, porque es que nos quedamos como víctimas, ¿cierto? Y entonces me siento culpable y como que me enrosco y me quedo conmigo y no digo nada. No, saquemos pecho y digamos, sí, lo hice, no estuvo bien y aprendí esto. Y entonces así vamos avanzando. Y definitivamente el trabajo grande es empezar a dejar de sentirnos culpables. Por lo que tú decías ahora, y me parece importante repetirlo, tomamos las decisiones que tomamos por las creencias, por el conocimiento y por la circunstancia que estamos viviendo. Entonces, al momento de soltar esa culpa y aprender, seguramente en una situación similar hacia el futuro, pues las cosas van a ser completamente diferentes. Y nos tenemos que dar el permiso de errar, o sea, de equivocarnos. Eso se vale y porque así aprendemos. Total, yo pienso que definitivamente ese nivel de conciencia de esta emoción en nuestras vidas, de que ahí es que permitirnosla sentir, explorarla, gestionarla, transitarla, pero avanzar también, ¿cierto? Ajá. ¿Cuál es ese aprendizaje que hoy me deja esta emoción para avanzar? Y me gusta mucho eso lo que dices, Claudia, ese reconocimiento de que puedo equivocarme, puedo errar, y aquí no es que nos volvamos nada me importa y todo fluye por un lado y yo le esquivo. No se trata de eso. Es ese, lo que tú decías claramente, responsabilizarnos sin tanta presión, sin darnos tan duro, ¿cierto? Entonces, ahí está, viajeros, un capítulo más donde los invitamos a seguir acumulando millas sin culpas. Así es que nos vemos cada miércoles 6 de la tarde a través de Facebook, Instagram y YouTube, @okdigitalpereira oficial.